Lo que estamos planteando en términos de devolución tiene que ver con que estamos en una instancia de aprendizaje. Por lo tanto, lo que queremos es que cada devolución que le vamos a hacer a algunos alumnos, que vamos a tomar básicamente como ejemplos, podemos haber tomado otros, es que aprendamos sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el encuadre y composición. Vamos a hacer un video tutorial respecto a esto, pero queremos hacer algunas devoluciones específicamente sobre el trabajo práctico que ustedes mandaron. ¿Esto por qué es importante? Porque también viendo los errores que fuimos cometiendo, vamos a ir mejorando. La idea es que sea un aporte constructivo, que no lo piensen como que su trabajo está mal, sino que estamos aprendiendo, por lo tanto, es normal que cometamos errores y mirarlos nos va a servir para ir mejorando a lo largo de la cursada. Después hay distintos compañeros en el que decidieron tener el teléfono en la mano y filmarse. Bueno, eso tiene algunos inconvenientes, que cómo se mueve el teléfono, ¿sí? La poca estabilidad que genera y termina siendo bastante molesto en muchos casos. Así que hay distintos compañeros en el que tomaron esta idea y lo que recomendamos es pensar en un encuadre, apoyar el celular, y si no tienen un trípode, bueno, hay distintas herramientas que ya iremos mostrando, incluso se pueden ver por YouTube, distintas posibilidades de hasta con broches hacer un trípode casero como para ponerlo sobre alguna superficie y que estabilizar la cámara, ¿sí? Que eso es como muy importante. Habíamos hablado de cuestiones que tenían que ver con ponernos en contraluz, ¿no? Y eso es como una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta. Otra es filmarnos con muy poca iluminación, que es otra dificultad que tenemos. Si vamos a filmarnos con un celular, generalmente las cámaras de celular son muy modestas, salvo que sean celulares de alta gama, entonces tenemos que tener mucho cuidado y facilitarles que la iluminación sea adecuada, que el encuadre sea adecuado. Por lo tanto, tratemos de ver que la fuente de iluminación con la cual vamos a trabajar sea la adecuada y que se pueda ver correctamente. Si no, va a pasar lo que le pasó, por ejemplo, a Valeria Cruz, que tiene una escasa iluminación en su trabajo práctico. Y otras cuestiones tienen que ver con el encuadre. Cuando elegimos un encuadre tenemos que tener como varias cuestiones a tener en cuenta. Lo ideal es que no se peguen, no se acerquen tanto a una pared, sino que haya un cierto espacio que le dé como aire, porque también eso puede generar sombras, pueden resultar molestas. También que tengamos en cuenta cuál va a ser el fondo con el que vamos a trabajar, ¿no? Porque por ahí puede haber elementos en el fondo que no le prestamos atención y que después queda muy feo, o terminan compitiendo con nuestro mismo testimonio, ¿sí? Uno termina mirando más el fondo que nuestro testimonio. Entonces, también lo que tenemos que tener en cuenta es elijamos un fondo, tengamos en cuenta un fondo. Entonces, para ir redondeando, por un lado tenemos cuestiones que tienen que ver con el encuadre, ¿sí? O sea, elijamos no pegarnos mucho el celular, porque si no nuestro rostro va a ocupar casi toda la pantalla y queda no queda tan bueno. Por ejemplo, es lo que le pasó a Mayra Sibila, que acercó demasiado su celular a su rostro. Tengamos en cuenta el fondo, veamos qué fondo, elijamos el fondo que vamos a trabajar, aun cuando tengamos algunas dificultades del espacio, veamos lo mejor posible dentro de lo que no sea cualquier fondo, sino que elijamos un fondo adecuado a la hora de pensar nuestro trabajo. Veamos la cuestión de la iluminación, que no tengamos una fuente de luz muy potente, y si vamos a filmar con el sol, lo ideal es de que el sol esté lateralizado y de frente y no atrás, porque si no también va a tener mucha potencia la luz del sol y nos vaya a oscurecer la cara, ¿no? Va a ser un contraluz bastante molesto. Tengamos en cuenta el sonido, o sea, no hacerlo. Si tenemos la radio prendida, ocuparnos de apagar la radio. Si hay si tenemos un perrito, tratar de que en ese momento algo de lo que me gustaría separarlo, encerrarlo en algún lugar como para que no compita con sus ladridos, con lo que estamos diciendo, o si estamos tratar de no hacerlo cerca de una parada de colectivo, por ejemplo, porque eso también el sonido va a ser muy molesto. Tratar de que las cuestiones de iluminación y de encuadre sean más o menos adecuadas. El Ramiro Carrasana
tiene un buen encuadre, se escucha bien y se ve en términos de iluminación muy bien. Así que también podemos ponerlo como ejemplo de un encuadre que funcionó muy bien. Bueno, esta es una pequeña devolución para sobre esto ir mejorando en futuros trabajos prácticos. Estamos armando en este momento un tutorial con cuestiones que tienen que ver con planos, los distintos planos que hacen al lenguaje audiovisual, con las cuestiones de encuadre y de composición y cómo empezar a pensar en términos del lenguaje audiovisual.